Muy buenos días, iglesia. Lo que ella preguntó es que teníamos que decir alto, siempre alto, como es mi deber mantenerlo. Eso para que ella creyera que no sabía qué es lo que tenía que decir. Arrepiéntanse. Yo soy testigo de ese reino. Esta semana ha sido genial. Se ha puesto al día en todos los sentidos. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Y animo a aquellos hombres que desean un cambio en la vida de ellos mismos, porque la esposa cambia si te ve cambiar a ti, ¿no? Y tu esposo cambia si te ve cambiar a ti, a ese espacio. Me gustaría saber qué personas nos visitan por primera vez. Álzame tu mano, por favor, queremos saludarle. Señora Beatriz, ¿quién más está por ahí que nos visita por primera vez? ¿Cómo le recibimos en esta casa a las personas que nos visitan? Es un gusto para nosotros tenerla en este lugar. Ya no necesita invitación, usted nada más coge el bus y acérquese hasta acá, que acá la vamos a recibir como se lo merece y como Dios desea que lo hagamos, amando a la gente, amando a Dios y amando a la gente. En estos días, como les contó mi esposa, fuimos a esa experiencia extraordinaria, una experiencia única, una experiencia donde nos gustaría que aquellas parejas estén bien, estén más o menos, y aquellas que están embolatadas tengan la oportunidad de poder tener un encuentro como parejas con el Señor. Y es interesante porque, como lo dijo mi esposa ahorita Tania, en el proceso íbamos con la inquietud de que nos iba a hablar a los dos, o sea, agarrados de la mano y que nos iba a hablar a los dos. Pero fue tan interesante el asunto que el ejercicio fue individual para poder llegar a la pareja como tal. Y es necesario usted y yo entender eso en esta mañana. Que usted, para poder mostrar cosas externas, para que usted pueda que las demás personas reconozcan cosas, usted debe trabajar su parte interior. Y en cada ejercicio que nos colocaban, el Señor hablaba de una manera espectacular. El Señor empezaba a mostrar cosas que quizás ya había identificado Joaquín, y empecé a reconocer esas cosas que todavía no he podido cambiar. Pero lo extraordinario del asunto era que a medida que íbamos avanzando en el proceso, cada vez más me interesaba en que el Señor me escudriñara más. Y Señor, muéstrame más. Iba caminando y cada paso que daba era muéstrame más, muéstrame más. Ya no escribía 4, ya escribía 5, ya iban 6, ya iban 7 cosas, ya iban más cosas. Cuando ya terminé el ejercicio, ya no eran 2, 3, 4 como superficialmente había hecho el ejercicio, sino que el Espíritu Santo, como lo dijo el salmista, escudriña mi corazón y entra a lo más profundo de mi ser. Y pude sacar cosas que en mi vida, durante mis 40 años que tengo de vida, quizás había tenido ocultadas ahí. Las he tenido guardadas y que no lo había permitido al Señor podar, que no había permitido al Señor quitar, que no había permitido al Señor hacer lo que tiene que hacer para que mi matrimonio tuviera un propósito. Y no solamente mi matrimonio, mi ministerio, mi parte laboral y todo tuviera un propósito. Al momento que yo pude escudriñar mi corazón y poder ser honesto con el Señor. Y que Él pudiera realmente revelarme y yo tener la actitud para que Él me pudiera moldear. Y eso es lo que vamos a hablar un poco en esta mañana. Y es cómo el Señor te quiere revelar cosas sobre aspectos que estás viviendo en tu vida. Cosas que necesitas trabajar en tu interior, que quizás no has querido dejar, que quizás no has querido soltar, o quizás otras que no las habías visto que las tenías. Y hoy el ejercicio consiste en eso, que podamos seguir escudriñando nuestro corazón y dejar que el Señor empiece a podar, empiece a quitar aquellas cosas que no necesitamos para entrar a la nueva temporada que Él tiene preparada para ti y para mí. Amén. Y si quieres colocarle un título a esta enseñanza, se llama podar. ¿Cómo se llama? Podar. Y vamos a entender un poco por qué hice esa división así. Y acompáñame a Juan 15, versículo 1 al 8. Y este es un texto que todo el año el Señor me ha metido ahí. Yo no sé, yo dije, pero Señor, si ya he hablado muchas veces de eso, pero cada vez muestra otras cosas, revela otras cosas. Y este fin de semana, bastante que ese texto se me removió en mi ser y empezó a trabajar una vez más. Y dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay una vid falsa. Y mi Padre es el que la cuida. ¿Quién la cuida? Mi Padre, o sea, Dios. Él corta todas mis ramas que no dan frutos. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más.
Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes, o mi palabra, dice otras versiones, ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí como yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar frutos si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ¿producirá qué? ¿Mucho? ¿Producirá qué? Muchos frutos. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿No pueden hacer qué? ¿Separados de quién? ¿De él no podemos hacer qué? Nada. Pero el que no permanece en mí, ¿será qué? Como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán ¿a dónde? ¿Y sé qué? Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan ¿qué? Si son fieles, pidan ¿qué? Lo que quieran. Si somos ¿qué? Fieles ¿a qué? A las enseñanzas. Pidan lo que quieran y se les ¿qué? Dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Solamente con leer ese texto yo pienso que el Señor nos habla de una manera en particular y muchas veces en nuestra mente llegan cosas y quizás nos evaluamos si realmente estamos trabajando con el Señor, nos estamos dejando podar por el Señor. Un momentico que me pasó algo aquí. Y usted y yo estamos llamados por el Señor para que permanezcamos a la vid. Pero me gusta mucho porque dice que quien sigue mis enseñanzas, ¿qué dice? Quien sigue mis enseñanzas, ¿qué puede pasar? Pueden pedir lo que quieran. Yo no sé si tú has pedido lo que quieras al Señor. Yo sí, he tratado de hacerlo. He tratado de seguir sus enseñanzas. Pero aquí Jesús está pasando por algo interesante. En el capítulo anterior, en Juan 30, pero en el Juan 14 como tal, Jesús ya está hablando del Espíritu Santo. Les dejaré a alguien que sea mejor que yo. Le está hablando que viene la paz que sobrepasa a todo el mundo. Pero en el último versículo, en el versículo 30, Jesús les dice a los discípulos: levántense y vamos. Y luego ahí yo me imagino que se levántense y vamos al Juan 15, donde él va pasando por una vid y la observa. Y viene y le dice a los discípulos: yo soy la vid. Entonces se puede imaginar los discípulos caminando y Jesús la mira y dice: yo soy la vid. Entonces esos discípulos me imagino que quedaron así sorprendidos. ¿Y qué quiere decir el maestro con esto? Yo soy la vid, les dijo Jesús, caminando con ellos. Y empezó a hacerles esta enseñanza. Es importante saber que cuando hablamos de la vid, están hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando están hablando del Dios, del labrador, está hablando de Dios el Padre. Pero cuando está hablando de los pámpanos, de las ramas, está hablando de ti y de mí, de los discípulos de Él. Pero también nos muestra de unas ramas inútiles, unas ramas que quedan sueltas, que son aquellas que están desconectadas de la vid. Yo no me voy a enfocar en esas ramas, pero tengan eso ahí pendiente porque es importante para poder entender esto que el Señor nos quiere hablar hoy. Y quizás usted y yo en algún momento, no sé si lo han visto por televisión o han podido vivir un momento de esos, han ido a una viña, a un lugar donde hay muchos frutos, un viñedo, donde hay muchos racimos de uvas, donde son bien grandes, bien bonitas. Pónganme la imagen por favor ahí de ese viñedo, que a usted le da ganas de caminar, es bien atractivo, ¿no? Ese viñedo, miren lo que bonito. Tiene letras, Juan 15. Vamos a caminar. ¿Les desean caminar? ¿No lo tienen? ¿No? Esa es el girasol. Ese girasol lo mandó a alguien que está haciendo el ejercicio. Cuando nosotros les quisimos dar esa semilla, era para que ustedes pudieran vivir, practicar lo que el Señor quiere hacer con tu vida y con mi vida, lo que quiere hacer con la iglesia, cómo sembrar, cómo cuidar, qué momento podar, qué momento trasplantar. Ese es el ejercicio que queremos. Ahí está el viñedo. Da ganas de caminar por ahí, ¿no? Agarraditos de la mano, el que tiene esposa, el que tiene novio, y las que no sigan orando porque todavía quizás no es el momento, sigan ahí, pero pueden caminar con amigas, pueden caminar con sus familiares, ¿verdad? Por ese viñedo. Y es bonito, ¿verdad? Y quizás todos quisiéramos ir y pasar por ese lugar. Pero ese viñedo, antes de estar así de esa manera, pasa por un proceso. Ahora ponemos la otra, el proceso de podar. También nos da ganas de caminar por ahí, ¿verdad? Agarraditos de la mano, abrazados, mi amor. Tu cabello es como el petróleo que recorre.
Sí, y le vamos recitando cantares ahí mientras vamos caminando, ¿verdad? ¿Da ganas de hacer eso? En esa imagen. ¿A quién le gustaría caminar en plan romántico por ahí? Álceme la mano. Siempre hay un loco por ahí, una loca que ¿no? Creo que a nadie le llamaría la atención caminar por un lugar como eso. Jessica, sí. Pobrecito el que llegue. Lo que le tocará. No, mentira. Es un viñedo, no es un viñedo atractivo. En cambio, el anterior era agradable, ¿verdad? Todos quisiéramos pasar por ahí. Pero ese viñedo hermoso, bonito, pasó por un proceso llamado poda, que fue necesario vivirlo para que pudiera generar un producto extraordinario como el que vimos. Y eso es lo que vamos a estar revisando en esta mañana. Pero para eso definamos qué es podar. Y dice el diccionario que es cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. O sea, necesitamos cortar aquellas plantas que no están funcionando, aquellas partes que no están funcionando para que se desarrollen y generen vigor. Otra traducción dice eliminar ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Entonces empiezan a revisar en su vida qué cosas el Señor ha empezado a podar, ha empezado a quitar, ha empezado a mover, ha empezado a remover. ¿Para qué? Para que se desarrollen con más vigor otras áreas de su vida, otros aspectos de tu vida. Y mira lo que dice Juan 15 en el versículo 2. Dice, Él corta todas mis ramas que no dan frutos. ¿Corta las ramas que qué? El Señor está cortando a ti y a mí aquellas cosas que no están dando frutos. Aquellas relaciones de amistad que no te están dando frutos, aquellas cosas de televisión que no te están dando frutos, aquellas conversaciones que no te están dando frutos. El Señor está cortando en ti actitudes que no te están dando frutos, comportamientos que no te están dando frutos. El Señor está haciendo una obra de podar y limpiar. Sigue el texto, la parte B. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Y me gusta porque dice que poda y limpia eso y te corta esas cosas. ¿Para qué? Para que produzcas más, para que des más frutos. Entonces, la poda muchas veces la hemos mirado como algo negativo, algo que sí duele, es difícil, pero no lo podemos ver de esa manera, porque el labrador ve ese proceso como algo para purificar, algo para limpiarte a ti. Y el labrador es Dios. Y hoy quiero que salgas por esa puerta sabiendo y entendiendo que sí o sí vas a ser podado. Les tengo esa noticia. Ay, que yo no quiero pasar por ahí. Vas a pasar. Estés dando fruto o no estés dando frutos, vas a tener que ser podado. Necesitas que el Señor trabajara en tu vida, ser procesado para que puedas desarrollarte en cada una de las áreas que el Señor necesita, pero sobre todo en la espiritual. Pasamos por un proceso. Mientras la primera es porque no está dando fruto, la segunda es porque está dando mucho. Y necesita que dé más. Y en agricultura es importante este proceso. Y para entender esa parábola necesitamos entender ese proceso de la agricultura. Y necesitamos entender que para ellos el podar no es un castigo, es una preparación. Diga conmigo, preparación. Preparación. Es un proceso de preparación, no es un castigo para ti y para mí. Ay, que ¿por qué me pasó eso a mí? No es un castigo, es una preparación que el Señor te estaba haciendo y que necesitaba hacer a través de esa situación. Y el Señor te está preparando, te está podando, porque necesita trabajar en ti y todo eso que está en ti que necesitas modificar para que puedas mostrar a otros y ver esas uvas hermosas guindando sobre la vid. Entonces, ese proceso de agricultura desempeña un proceso importante, todo este proceso de la poda. Y son 4 cosas que necesitamos entender de la poda para poder seguir avanzando. Número 1, la poda hace limpieza. Sacar las ramas que no están secas, elimina las partes enfermas, las partes inútiles de esa viña, de esa vid que está ahí en ese momento. La limpia, el labrador empieza a revisar. Ustedes ven esos videos, yo veía esos videos y el hombre empezaba tan. Yo le decía a Tani, yo me demoraría mínimo en una vid 3 días. Porque cuando van al detalle muestran que tiene que tener una ramita así, que esto tiene que estar por acá así, tiene que tener unas características, que tienen que analizar que el fruto tiene que estar de tal manera. Pero ven uno de esos labradores con una agilidad y una práctica, pero es porque
ya saben cuál es el proceso que necesitan hacer con esa planta. Quizás en ese momento era de limpieza, entonces estaba quitando aquellas ramas secas que no le estaban dando resultados a esa vid de la mejor manera. Pero no solamente la limpia, también hace un proceso de formación. Es decir, logra adaptar, busca cortando, como podando esa vid, busca la manera de darle una forma, una estructura que le permita desarrollarse mejor. Una manera particular de que produzca un mejor fruto. Y a veces hay hojas que parecen que estuvieran dando mucho, que son bonitas, son hermosas, pero realmente no está dejando que las demás hojas se desarrollen de la mejor manera. Y esas hacen ese proceso de formación, la quitan aunque esté bonita. Hay relaciones de amistad que son bonitas, pero no están dejando que la savia que está dentro de ti se desarrolle. No está dejando que el Espíritu Santo que está dentro de ti crezca, que se desarrollen los frutos, los dones que están dentro de ti, porque te estás relacionando con esas personas que son bonitas, son buenas gentes, pero que no te están dejando crecer en el Señor. Eso era para alguien, no estaba aquí, lo sentí de parte de Dios. Número 3, poda la copa, o sea, la parte superior del viñedo. Cuando el árbol recién tiene un año, empiezan a buscar la manera de que esa parte de la copa pueda ramificarse mejor, pueda irse a otro lugar mucho mejor. En cambio, la formación busca que ellos vayan creciendo con una estructura. La poda de la copa busca es que se puedan seguir creciendo hacia otro lugar. Número 4, la poda renueva. Se realiza cuando está envejeciendo o hay poco crecimiento o poca producción o mucha madera vieja. Hay una buena noticia para aquellos que se sienten viejos. Van a ser rejuvenecidos. El Señor los va a renovar, van a ser nuevos, pero no en edad, en su corazón, en su actitud, en su espíritu, que se han sentido quedados, dormidos, que tuvieron una pasión por el Señor hace muchos años, pero hoy quieren levantar, hoy el Señor los quiere levantar, quieren que les sirvan, quieren que le adoren, quieren que otros les conozcan. A eso me refiero con envejecer, no me malinterprete. Niñas se echaron a reír, creyeron que era de adultos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llevamos eso al plano espiritual? Vamos a revisarlo. ¿Cómo Dios Dios nos quiere que nos limpiemos? La poda de Dios no es una poda externa. Mientras el labrador va cortando las ramas que está viendo, el Señor no usa la parte externa. El Señor va a la parte interna. Empieza a podarte a ti internamente. Empieza a quitar aquellas cosas que son de mala actitud, malos comportamientos, malas cosas que tienes ahí, malos hábitos, malas costumbres. Empieza a quitarte esas cosas, esas dudas, ese orgullo, ese ego, esas cosas que necesitas cambiar para que puedas dar ese fruto. Quita todo lo seco que te está robando que la savia que va dentro de esa vid pueda crecer de la manera correcta. Y necesitamos dar más frutos, dice la Biblia, y para eso necesitas ser limpiado a tu interior. Pero no solamente ser limpiado en tu interior, también necesitas que seas formado. Quizás estás dando bonitos frutos, sí. Estás haciendo las cosas para el Señor, las estás haciendo bien, estás trabajando bien, estás llevando una familia bien, pero quizás estás tan enfocado en esos resultados que estás mirando tanto eso, que estás mirando mucho tus capacidades, que necesitas ser formado a través de la poda. Y te desenfocaste de la vid, que es Jesús, y te enfocaste en lo que tú estás dando, en lo que tú eres capaz, en lo que estás haciendo, en los resultados que estás dando. Y el Señor necesita podarte en esa área también. Y parece un retroceso, pero no lo es. Él necesita cortarte eso para que puedas avanzar y hacer mejor las cosas. Porque dice la Biblia que aunque estés dando buenos resultados, buenos frutos, dice que te van a limpiar y te van a podar. ¿Cómo así? ¿Sí? Estás llevando el evangelio a otras personas, están viniendo personas y se están convirtiendo, han hecho la escuela de sanidad, te está yendo bien en el trabajo, pero necesita podarte. Porque sabes que tú puedes dar más de eso que estás dando. Él sabe que puedes crecer en otras áreas, puedes mejorar en otras cosas y necesita podarte para que sigas creciendo y te puedas desarrollar de una manera diferente, sacar tu mejor potencial en la vida. Pero también nos multiplica, nos saca de nuestra zona de confort. Ya no estoy pendiente de mi ramita, de mi ramita y de lo que yo tengo que hacer y mi poquito fruto y ya. No. Necesita que tú y yo podamos dar más
de lo que estás haciendo, que salgas de tu zona de confort, de que aquí estoy bien, aquí escondidito, aquí guardadito, aquí nadie me molesta, aquí nadie tengo que hablar, nadie tengo que conversar, a nadie tengo que confrontar, a nadie tengo que hacer. El Señor te va a incomodar y te va a sacar de esa zona de confort. Te va a cambiar tu forma de pensar, te va a sacar de eso que tú creías por muchos años que era la manera de hacerlo. Ahora tienes que hacerlo de esta manera, te está podando. Aunque pareciera que la poda es perder, no sé si me estoy dando a entender, el labrador busca es dar. Por eso es podar. El labrador busca que des mucho mejor fruto, que tengas un mejor producto, que tengas un mayor desarrollo del que estás teniendo. Por eso la poda está enfocada más, no es perder, es dar, es una nueva estructura, es para que produzcas un mejor fruto. Esas áreas que tienes enfermas, esas estructuras que tienes ahí que te están envejeciendo, que te están haciendo pensar de manera equivocada, esas cosas son las que el Señor quiere quitar y quiere darte pensamientos nuevos, ideas nuevas, cosas nuevas. Pero necesitas cortar esas cosas que no están dejando que la savia, que esa vid pueda darte ese producto final que Él necesita. Usted sabe que las uvas que usted se come en Navidad, en diciembre, el 31, son los primeros frutos de esa vid. Esos frutos no se pueden usar para vino. Son exclusivamente para que usted y yo nos las comamos esa fecha. Y me pareció interesante ese dato, porque después que nos comemos esa fruta, esa vid pasa por un proceso de poda. Y adivine qué pasa después, saca mejores frutos, saca mejores resultados. ¿Y qué pasa? Sale un mejor vino. Esas uvas ahora son mucho mejor, ahora se hace un mejor vino. Y tú y yo quizás en algún momento de nuestra vida fuimos esas uvas en esa mesa. Fuimos por primera vez un primer amor en Dios, unas primeras cosas, caminos en el Señor. Pero hoy el Señor necesita podarte porque necesitas que seas un vino nuevo. Necesitas ser nuevo, necesita que tú seas cambiado, que seas transformado. Porque si hoy estás sentado a la mesa con Él, Él quiere que tú des un vino diferente, un vino rico, un vino sabroso, un vino que las demás personas puedan saber de quién es Él a través de tu vida. En estos días el pastor Sergio Hornon de Perú sacó una frase que me gustó mucho y dice: crecer duele, pero no crecer duele más. Y me quedó dando vueltas esa frase. Crecer duele, pero no poder crecer duele más. Porque la poda viene a nuestra vida para traer crecimiento y madurez. Y no poder dejar que el Señor me madure y que me pueda generar mayor desarrollo y me dejar madurez, eso debe ser más triste. Debe doler más no saber que no estoy dejando ser el instrumento que el Señor quiere que sea para Él. Que me estoy oponiendo al cambio y la transformación que Él desea que tenga en mí. Debe doler más. Y el labrador ve cosas que usted y yo no vemos. Por eso les decía, él empieza a cortar. Y yo decía, ¿qué ve ese hombre que ya sabe que ese es el momento? Él ve cosas que usted y yo no ve. Nuestro Padre ve cosas que usted y yo no sabemos. Por eso hay cosas que usted y yo no podemos darle explicación. ¿Por qué pasó? No te lo puedo decir por qué pasó, por qué hoy no está, por qué las cosas pasaron de esa manera. No te tengo una respuesta. Lo único que tengo claro que decirte es que el labrador ve cosas que tú y yo no vemos. Nuestro Padre ve cosas que tú y yo no vemos. El labrador ve cosas valiosas en lo que queda, no en lo que quitó. Y nosotros hacemos lo contrario. Vemos más las cosas que nos quitó a que las cosas que nos dejó. Y hoy esa es la invitación que el Señor quiere hacernos. Que revises que lo que Él quedó, lo que Él te está dejando. Él está contento con lo que está dejando, con lo que está quedando. No con lo que te está quitando, esas relaciones, esas amistades, esos comentarios, esos viajes, esas cosas, esa empresa, lo que te esté quitando el Señor, lo que te esté cortando, lo que te esté podando. Eso, Él no está viendo eso. Él está viendo lo que está quedando, el producto terminado que va a terminar dando el mejor vino. Y hoy quiero compartirte 3 resultados que da la poda. 3 resultados que esta semana he pensado a raíz y producto de lo que el Señor me llevó este fin de semana que pasó. ¿Qué cosas quiere, Señor, después de esto que aprendí? Ya por lo menos no dejo los zapatos en la sala. Gloria a Dios. Ya eso es un cambio, avancé. Ya el Señor me está podando ahí el orden. Yo soy más ordenado, con eso les digo todo. Pero sí, el Señor está haciendo cosas.
Yo soy uno de los que dice cero romanticismo. Esta semana mandé 2 mensajes de texto, avancé. No mandaba ni uno. Voy avanzando, Señor, gracias. No, y así hay otras cosas que el Señor está permitiendo y está podando y está quitando. Porque necesita que mi matrimonio sea un matrimonio de propósito, pero mi vida también. Y necesito cambiar, y usted y yo necesitamos dejar esas cosas, esas estructuras que no nos están dejando ser usados por el Señor. Y lo primero que te quiero compartir es, Dios, la poda saca lo mejor de ti. Dile al que tiene al lado, saca lo mejor de ti. Sí, esas cortadas, esa poda que ustedes vieron ahí, eso feo y horrible porque se ve feo, ¿no? O no sé si soy el único que ve ese viñedo feo. Cuando está podado es feo. Pero saca lo mejor de ti. Te va a dar lo mejor de ti. Y hay un personaje en la Biblia que vivió momentos difíciles, lo hemos escuchado y creo que usted se lo sabe de memoria, es José. José en un sueño se lo contó a sus hermanos vinieron y dijeron, este tipo nos quiere jugar la mala pasada, vamos a hacer algo, lo llevaron, lo escondieron la cosa, le quitaron la túnica que tenía, fue vendido, llegó a un lugar, después de ese lugar lo comprometieron con algo, lo llevaron a la cárcel y finalmente pudo tener un contacto con algo, ¿verdad? Con el faraón. Pero ahí hay una enseñanza en José, porque José fue podado. Quizás, no, es mi interpretación, quizás José en algún momento, es mi interpretación, perdónenme, quizás tuvo ego en ese sueño. Quizás tuvo algo de creer de que sí iba a ser mayor que sus hermanos. Quizás tuvo algo ahí que el Señor lo permitió y pasara por ese proceso para finalmente mostrarle una enseñanza. Y aquí hay gente que necesita ser procesada así como José. José recibió el rechazo. Le mostró a José una manera de amar incondicionalmente. A José le enseñó sobre la traición y le enseñó a cómo perdonar a aquellos a quienes nos hacen daño, de no tomar la justicia por sus fuerzas, por sus manos, pero sobre todo sanar un corazón resentido del odio y la venganza. Ese fue el resultado final de José. Pero también José tuvo una tentación, y tremenda tentación, tuvo que salir corriendo. Y le enseñó a ser compasivo con los demás, no creerse mejor que los demás, a aprender a mirar con misericordia a los demás, a entender los brazos de ayuda a los demás. Pero no solamente tuvo traición, tentación, también estuvo en prisión. Y a veces hay decisiones que tú y yo no tomamos y nos meten en líos. A veces no son tus decisiones las que te llevaron a un escenario doloroso. Si nos pasó, tenía que pasar, y pasó y me metieron en un lío. A José le pasó, lo metieron en prisión por algo que ni siquiera él tenía planeado. Pero el Señor le enseñó de ser libre verdaderamente. Hacer a otros lo que no debería hacerle, a no hacerle a otros lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Pero José también experimentó olvido. Aprendió a depender totalmente de Dios. Sabiendo de que no tenía padre, no tenía hermano, no tenía nadie, dependió del Señor todo ese tiempo que estuvo pasando por cada uno de esos momentos de poda. El Señor siempre estuvo a su lado. El Señor siempre estuvo ahí a pesar de estar viviendo situaciones que a ninguno le gustaría pasar. Y después, así como estuvo en la prisión, estuvo en el hueco, estuvo donde estuvo, el Señor también estuvo cuando llegó al palacio. Así es el mismo Dios que estuvo en la cárcel, es el mismo Dios que estuvo cuando los hermanos lo traicionaron, es el mismo Dios. Y eso me enseña y te debe enseñar a ti que es el mismo Dios en la etapa en que te encuentres, en el proceso en el que te encuentres. Igual Dios está contigo agarrado de la mano. Porque al final, también cuando llegues al palacio, cuando llegues a hacer ese buen vino, igual el Señor va a estar ahí, igual el Señor va a estar contigo. Y la clave de José fue esa: siempre estar agarrado del Señor. Por eso la mejor versión de José salió al final, después que fue procesado, después fue que he quitado cada parte que necesitaba soltar, quitar orgullo, ego, no sé qué cosas tenía José, pero las pasó por ese proceso natural y el Señor aprovechó para trabajar en él. Yo no sé si usted ha visto una
a una rama diciéndole al labrador, hey, por ahí no me cortes, córtame de ladito. Hey, así no me veo tan bonito, mejor córtame así. Creo que ninguno, ¿verdad? Este ángulo no, ponme así para que me salga el perfil mejor. Para cuando me tomen las fotos me salga más bonita la foto de las uvas. No. Pero tú y yo sí le estamos diciendo al labrador, ay, no me quites eso, ay, no, es que eso me gusta, Dios. Ay, no, Dios, déjame un ratico más. Y estamos siempre diciéndole a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer con nuestra vida. Esas cosas que Él quiere quitar y nosotros diciéndole, ay, no, vamos a darle una oportunidad más. Ay, no, pero es que eso me gusta. Ay, no, Dios, pero es que eso es lindo. Ay, Dios, que eso es rico. Ay, Dios, si le estamos diciendo las cosas que ya Dios te dijo, tienes que quitarlo. Ese viñedo, esas uvas, esas ramas no le dicen eso al labrador. Están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer con tal de que produzcan un mejor fruto. Y tú y yo tenemos que entender eso. Tenemos que estar abiertos, diciéndole al Señor, aquí estoy para que me hagas un mejor fruto. Porque si no el proceso va a ser más largo. Es mejor que lo haga de una vez y no que me dure toda la vida tratando de podarlo. Porque siempre vamos a estar podándolo para poder dar más. Y doy y el Señor me poda y más para más. Dios me viene, me poda y voy más. Y así nos va llevando fruto en fruto. José confió en medio de todo el dolor que tuvo que tener en el Señor. Y mira qué pasó con él después de ser preso, después de ser metido en un hoyo, después de ser un esclavo. Pasó, mira en Génesis 41-42, ¿cómo fue el mejor vino de José? Dice, luego el faraón se quitó ¿qué? El anillo real de su mano y se lo colocó en la mano de José. ¡Wow! Y no solamente es suficiente el faraón haya quitado el anillo de su mano y dáselo a José. Después dice que le dio ropa fina, muy fina, y le colgó una cadena de oro en el cuello. ¡Wow! Después que José vivió esos procesos, después que José estuvo en una cueva, después que fue un esclavo, después que ese mismo estuvo en una cárcel, ahora el rey le está dando un anillo en representación de la autoridad que se le va a dar. ¿Y sabe qué me muestra eso? Que la poda da honra. La poda da honra. Y aquí Dios le está diciendo a José, pasaste por todo eso, pasaste el ejercicio, te dejaste podar, pero estuviste conectado a la vid verdadera. Ahora mira, aquí estoy, esta es tu honra por eso. Ese anillo ahora te demuestra autoridad. Esa ropa fina, recuerden que la túnica de colores fue quitada. Esa túnica de colores que a José le quitaron, ahora le pusieron una ropa fina. Y quizás alguno de nosotros todavía está pensando en las túnicas de colores que hace años tenías. Pero hoy el Señor quiere darte una nueva ropa y fina, que no es lo mismo. Pero además quiere darte una cadena de oro en el cuello. Pero no te vayas tan literal porque está peligrosa la cosa en la ciudad. Otro tipo de oro. Su espíritu, sus frutos, paciencia, benignidad, gozo, paz. Esa cadena de oro quiere que dártela. A José lo dejaron desnudo, ya desnudo porque le quitaron esa túnica, pero ahora le están colocando una fina. Eso todavía en mi cabeza da vueltas. Cómo Dios, después de un proceso de poda, viene y nos cambia y nos viste de nuevo. Nos da una nueva vestidura después de haber pasado por esa poda. Un vestido lino, fino. Y algunas versiones dice finísimo. Imagínense el nivel, o sea, no era fino, sino finísimo. Un nivel mayor. Después de un proceso de poda hay un Dios justo, un Dios que te honra, un Dios que es justo, que te va a promover, un Dios que te va a restituir, un Dios que te va a dar la oportunidad de honrarte y bendecirte, porque te has mantenido fiel y has sido leal a Él. Si estás pasando por un proceso en estos momentos, eso es lo que quiere el Señor. Te quiere promover, te quiere restituir, te quiere dar una nueva oportunidad para honrarte, para bendecirte y para que te mantengas fiel a Él y leal a Él. Y genial cómo funciona José. Una buena actitud en la poda trae recompensas. Es lo que entiendo con José. Aceptó, sin embargo su corazón siempre estuvo ahí conectado con el Señor, pasó y al final tuvo una recompensa. Ahora usted y yo no vamos a estar, nos pueden simplemente por una recompensa del cielo. Ya la recompensa fue pagada en la cruz hace muchos años.
Sin embargo, el Señor es bueno y nos da cosas adicionales. Dios te va a abrir un camino, porque todo lo nuevo de Dios trae una recompensa, pero para que le muestres a otros de quién es ese Dios que te cambió y te transformó. La poda nos sacó lágrimas, sí. La poda nos saca tristeza, sí. La poda duele, sí. Pero te da honra, te da recompensa, te da un mejor vino, te da un mejor fruto, te hace florecer diferente. Si tú estás aquí porque quizás en algún momento de tu vida intentaste tirar la toalla por el Señor, quizás has intentado separarte del Señor, quizás has querido alejarte de Él, pero tengo algo que decirte: si estás aquí es porque te espera una buena cosecha, te espera honra, te espera una recompensa, porque Dios honra a quienes les honran. No sé si me entendieron. Te espera una buena cosecha, te espera una recompensa, pero déjate podar por el Señor. Vienen tiempos de cosecha. José fue desvestido con mentiras y calumnias. Le quitaron sus túnicas con mentiras y con calumnias, pero después fue vestido de honor y autoridad. Una mejor versión de José. Ya recibió a sus hermanos, les dio de qué comer. Traigan a mi hermano, les dio de comida, traigan a mi padre. Y otra versión, porque quizás si él no hubiese vivido ese proceso, yo no sé, pienso yo, perdónenme, quizás José en algún momento se pilla a uno de sus hermanos y lo mata en medio de ese proceso. Pero mientras él estuvo conectado con David, cambió todo. Algo cambió. ¿Y qué cambió? Lo que dijo Jesús: limpios por la palabra, limpio por mi palabra. Y José estaba agarrado de la palabra de Dios. Dios honra tus podas. Entonces, número 1, saca lo mejor de ti. Número 1, diga: la poda saca lo mejor de mí. Yo estoy esperando que saque lo mejor de mí, para que mi esposa y mis hijos puedan ver lo mejor de mí. Número 2, te introducen en una nueva temporada. Cuando te podan, te introducen en una nueva temporada. La vid pelada, como la vimos ahorita, aparentemente se está preparando para una mejor temporada. A nadie le gusta una temporada de pruebas, de dificultades, de cosas difíciles, de ser probado. Sin embargo, en ese proceso pasa algo y es el renuevo. Algo nuevo sale. Esa planta que ha sido podada empieza a brotar, empieza a germinar, empieza a salir un nuevo árbol, empieza a salir una nueva estructura, nace algo nuevo. Y eso es lo que muestra cuando ha sido podado. Cuando ha sido podado es porque viene algo nuevo para ti. Si para ti ha sido podado este tiempo, prepárate que viene algo nuevo para ti. No lo sigas viendo como una tristeza, no lo sigas viendo como un castigo. Míralo como una nueva oportunidad, una nueva temporada que el Señor te quiere entrar. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, algo nuevo, algo fresco, algo bueno de parte de Dios. Quiere empezar algo nuevo. Quiere sacar todo aquello viejo, aquellas estructuras que tienes ahí en tu mente, sobre todo en tu corazón. Sobre todo en tu corazón, ¿sabes por qué? Porque en nuestro corazón hay cosas pecaminosas que necesitamos tú y yo sacar. Dejar de esa vieja naturaleza del pecado siga obrando en mí, sino sacar. Cambiar nuestro carácter, la amargura, la ira, el enojo por todo. Que si dijo A me enojé, si dijo B también. Que si porque está lloviendo me amargo, que porque no está lloviendo también, que van a protestar me enojo, que porque están tapando los huecos me enojo. Entonces si no lo tapa también es malo. Entonces tienes una actitud que no estás dejando de ser podado por el Señor. Deja que haga algo nuevo. Les habla a alguien que me ha escuchado decir que ha sido podado en el carácter. Yo tenía que almorzar a las 12 en punto, madre. Ay, que no estuviera el almuerzo a las 12 en punto. Pregúntale a mi esposa. No me pertenecía. Había una desconexión cabeza-estómago. No había un proceso de circulación de la sangre, doctora. No fluía la sangre para nada. Yo no sé, pasaba como ponían un gancho aquí que eso no fluía nada.
mi mente se nublaba, solamente pensaba en un plato de comida. Y muchas veces actué de la manera equivocada. Dije palabras que no tenía que decir. Herí a gente que no tenía que decir. Para variar, tenía una jefe que también sufría de la gastritis de las 12 y 1 minuto. Yo no sé cuántos hay aquí que sufren de gastritis, que si a las 12 no almuerzan, tienen una gastritis alborotada. Bueno, orar al Señor para que te la cambie. Y el Señor podó. ¡Pah! Deja esa amargura, deja eso, disfruta. Tómete eso con tranquilidad. Espera el momento. Y empezó a cortar para que mis hijos me vean diferente, mi esposa vea a mí. Ella es la que puede dar testimonio del logro que me convertía en esos momentos. Podía estar cayéndose el techo, no me importaba nada, lo único que me importaba es que la comida. El Señor me podó tanto que luego que pasó ese tema, ahora almuerzo a la 1, almuerzo a las 2, almuerzo a las 3, a las 3:30, a las 4. Ahora, ese es mi proceso. Si usted por temas médicos tiene que hacerlo, es totalmente diferente. Pero en mi proceso de enojo, del carácter, fue de esa manera. Por el lado que más me gusta, la comida, y se nota. Y quizás Dios quiere podar algo en ti, que tienes que cambiar, pero tienes que tomar una sola cosa, y es una decisión. Porque el Señor ya lo quiere hacer, pero necesita a alguien decidido a dejarse podar. Antes de ser levantado, antes de ser usado por Dios, antes de ser ungido, necesita ser podado. Muchos queremos ser reconocidos, llamados, no sé, tomar puntos de liderazgo, hacer cosas, pero necesita ser podado antes. Porque hay cosas en tu corazón que no te van a dejar avanzar, no te van a dejar desarrollarte. Y muchos quizás están pidiendo una señal. Señor, dame una señal. Y ya el Señor te mandó la señal. Y es que tienes que cambiar, es que tienes que quitar esas cosas. No, Señor, pero no, mándame la señal. Ya te la está mandando. Quiero hacer algo nuevo en ti. Déjate usar, déjate cambiar, déjate moldear, deja hacer lo que quiero hacer, deja cortarte. Lucas 5, versículos 37 y 38 dice: ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo revienta los cueros. Se derrama y se dañan los cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. El Señor quiere hacer racimos de uvas nuevos, vinos nuevos en ti y en mí, pero necesita que seas nuevo en toda tu estructura. Porque si Él trae lo nuevo, pero tú sigues pensando como lo viejo, se va a romper. No vas a soportar eso que el Señor quiere darte. Dios no quiere que desperdicies lo que Él ha depositado en ti. Por eso es necesario dejar esos odres viejos. Y necesita vertirte con unos odres nuevos. No es un cambio externo, es un cambio interno para esa nueva temporada que el Señor te quiere entrar. Número 1, la poda saca lo que mejor de ti. Número 2, te introduce a una nueva temporada. Número 3, te lleva a dar más fruto. ¿Te lleva a dar qué? Juan 12:24 dice: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. ¿Sí o no? Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. La Biblia hace muchos ejemplos sobre agricultura, pero es porque eso nos deja una enseñanza tremenda, que nosotros leemos esto por encimita, sin entrar a profundidad, porque el Señor nos habla de esa manera. Y el propósito de podarnos es que demos más fruto. Dios no te está podando para que seas improductivo. Él no te está podando para que simplemente te quedes ahí como estás. Él te está haciendo podado, es para que des más. No solamente para ti, sino para la gente que te rodea. Y en la Biblia, aparte de José, hay muchos ejemplos: Naamán, Abraham. Les puedo dar muchos, sino que por tiempo no nos dan. Pero hay uno que sí no puedo dejar de mencionar y muchos lo conocen: Job. Ese sí que pasó por una podada tremenda, que yo digo, yo bajo mi mano para esa podada. El hombre quedó sin hijos. El hombre quedó sin su parte financiera. El hombre quedó sin nada de lo que tenía. El hombre quedó sin sus animales. El hombre quedó sin nada.
Qué podada tremenda. Y durante todos esos versículos, el libro de Job tiene 42 libros, 42 capítulos. Y durante los 42 capítulos, 41 capítulos hablan de todo lo malo de la poda que le pasó a él. 41 capítulos contándonos todo lo que pasó, lo que vivió, cómo le decían los amigos, la esposa, cómo le decía, niega a ese Dios. Y se murieron todos menos la esposa, ¿no? Pero porque quería podarlo. Algo quería mostrarle a través de la esposa que necesitaba cambiar. Nosotros nos reímos porque, que la quite, pero no. Quería modificar algo en él a través de ella. Sino que a veces lo vemos como un estorbo, quería podar algo en él. Y me encanta porque en el capítulo 42 cambia todo. Diga, capítulo 42. ¿No les escuché? Capítulo 42 cambia todo. Ese hombre que perdió todo, sus hijos, sus animales, sus ingresos, sus finanzas, hasta quizás sus amigos, Dios lo restituye. Dios lo cambia. Dios lo pone a dar más fruto. Y dice Job, capítulo 42, versículo 10, dice, cuando ya Job, después de ese proceso de estar conectado y entender que estaba siendo podado por Dios, y empieza a entender qué es lo que está pasando en su vida, mire lo que pasa y él empieza a actuar. Y mire qué pasa cuando él empieza a actuar. Cuando Job oró, ¿por quién? ¿Por quién oró? Esos mismos que le estaban diciendo pecador, esos mismos que le estaban diciendo en algo estabas haciendo mal, que Dios te castigó. Porque en esa época todo el que estaba pasando por una situación era castigado por Dios porque estaba pecando. Y la Biblia nos dice que Satanás le dice a Dios que por favor le deje atacar a ese hombre. Y Dios lo único que le dice es que no muera. Entonces podemos entender de que este hombre era justo, este hombre no merecía nada de lo que estaba ahí. Y eso me muestra que tú y yo también vamos a ser podados aunque estemos en las mejores condiciones hoy en día. Y dice Job 42:10 y dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró ¿qué? Su bienestar. ¿Pero qué hizo? Oró por sus amigos. Su actitud cambió. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¡Wow! Le dio más, le dio algo más. Cuando fue podado, se le quitó cosas, pero cuando ya terminó el proceso, empezó a dar más fruto. Y la Biblia dice que le dio el doble de lo que tenía antes. Y tú y yo no hemos entendido que Dios quiere darnos el doble de lo que quizás hemos perdido. Mire lo que dice el versículo 12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. ¡Wow! Junior Once Caldas, imagínenselo. Junior perdiendo 1-0, primera mitad. ¿Se acabó el partido? No se ha acabado. Dice la Biblia que la segunda mitad tiene la oportunidad de empatar y hasta ganar. Y le pasó a Job. Esa primera parte quizás perdió muchas cosas, pero dice la Biblia que viene una mejor parte. Para alguien viene una mejor parte. La segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas. Si el Señor se la multiplicó, ¿cuántas tenía antes? 7,000, ¿verdad? 6,000 camellos, ¿cuánto tenía antes? 1,000 yuntas de bueyes, ¿cuántas tenía antes? Y 1,000 burras, ¿cuántas tenía antes? Multiplicó, le dio más fruto. Además, versículo 13, además le dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. ¡Wow! Le restituyó lo que había perdido, lo que en esa poda fue necesario pasar para que él aprendiera a depender de él. Y si dependía de él, empezó a dar más frutos. Y hoy Dios quiere para alguien escribir un nuevo capítulo en su vida. Para hoy alguien está escribiendo su capítulo 42, así como Job está en el capítulo 42, lo que él empezó a ser transformado. Hoy aquí hay sentadas personas que el Señor va a empezar a escribir el capítulo 42 en su vida. Diga conmigo 42. Cosas que perdieron, cosas que fueron dolorosas, cosas que
cambiaron en su vida, ya Dios vio, los pasó por ese proceso, los dejó vivirlo, pero porque les va a restituir el doble. Tu capítulo 42 apenas empieza a escribirse. El capítulo 42 para Más Vida apenas empieza a escribirse. Iglesia, Más Vida va a ser trasplantada. No solamente va a ser trasplantada tus pensamientos, tus cosas, vamos a ser trasplantados físicamente. En los próximos meses no vamos a estar aquí. Pero ¿saben por qué? Porque vamos a dar frutos. Porque el labrador está cortando, no para que miremos lo que vamos a dejar, sino lo que está por venir. Y yo veo familias nuevas, matrimonios restaurados, jóvenes llegando a la iglesia, niños llegando a la iglesia, actividad donde estemos ganando personas para Cristo. Yo estoy viendo quizás lo que el labrador está viendo con lo que vamos a ser trasplantados con esta iglesia. La segunda mitad para Más Vida viene con toda. Vamos a dar fruto. Dígale que tiene al lado, vamos a dar. La Biblia dice que la segunda mitad de Job fue mejor. La segunda mitad de tu vida es la mejor. Ya deja de pensar que lo que viví antes era lo mejor. No, lo mejor está por venir, lo mejor está por pasar, lo mejor está por llegar. Una nueva temporada, una mejor versión de ti, donde vas a dar más frutos. Yo veo gente que en el lugar donde el Señor nos va a plantar de nuevo, donde vamos a ser trasplantados, hoy están sentadas aquí, pero van a estar sirviéndole al Señor. Van a estar dando su servicio al Señor. ¿Por qué? Porque Él necesita que podemos, para que Él nos pueda dar frutos en tu vida y en mi vida. No añores lo que pasó, ya pasó. Lo que pasó, pasó, dijo, ¿verdad? El salmista, entre tú y yo. Tus mejores años están por delante. Tus mejores años están por delante. Ya, cierra ese capítulo, avanza. Déjate podar, renuncia, deja de luchar con el Señor por eso, suéltalo. No son tus pensamientos, no son tu estructura, es lo que Él quiere hacer, ya está bueno. El Señor me dijo así el sábado pasado, ya está bueno. Porque la gloria postrera será mejor que la primera. Iglesia, lo mejor está por venir. Y alguno me dirá, hey, pero si ya Jesús vino. Mi respuesta es, vino como cordero, pero vendrá como león. Yo no sé si la cogieron. Deja de mirar atrás. Ya el cordero murió, ya el cordero se entregó por ti, pero dijo que una vez que Él va a venir por nosotros y vendrá como león rugiente. Con esto termino. El labrador de la viña, luego de podar, en esa rama que corta, la corta, viene alguien con él echándole un ungüento a esa herida que acaba de tener ahí. ¿Para qué? Para que los hongos no se eso mismo. Para que la madera que está ahí, esas cosas no la dañen más. Detrás del podador va alguien ayudando a sanar con un pincel, curando los cortes. Y cuando esos cortes son sanados, en ese corte sale un mejor fruto. Y ese ungüento sirve de protección para que sane el hongo y no mate a la planta con el tiempo. Y mira lo que me dice la Biblia en Salmo 147 con relación a las heridas. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y venda qué? Cuando pongas a pensar ahora, no desde el punto de vista de la agricultura, sino desde el punto de vista espiritual. El labrador está cortando algo en ti. Te está doliendo. Te dolió. Te sigue doliendo. Pero está alguien detrás de él llamado Espíritu Santo, sanando tus heridas, vendándote tus heridas, cuidándote, echándote el ungüento. El labrador no solamente corta, sino que también tiene al Espíritu Santo quien te está
sanando tus heridas. Está sanando tu dolor. Está sanando ese corte, la causa que genera ese corte. Cada corte, el Espíritu Santo está obrando sanidad en ti. Cada lágrima que has sacado, el Espíritu Santo te la ha secado. No estás solo, hijo. Estás con tu Padre, pero además tienes al Consolador. Déjate. Solamente dile, Señor, pódame, sana mis heridas. Dolió. La pérdida me dolió, sí. Pero sé que eso va a hacer que genere un mejor fruto, una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor servidor, un mejor hijo de Dios. Esa es la invitación que el Señor está haciendo para esta nueva temporada a la que vamos a ir, vamos a ser trasplantados. Dios quiere corazones podados. ¿Para qué? Para que podamos ir a dar muchos frutos. Porque ya el Señor no te quiere sentado, te quiere dando frutos, te quiere dando hablando de Él. Pero necesitas sanar las heridas que tienes ahí todavía del pasado. Que mi papá me enseñó así. Ya pasó, amigo. Entrégaselo, deja que Dios te lo pode. El Espíritu Santo sana esa herida en el nombre de Jesús. Pero también tengo que decirte que así como el Espíritu Santo sana las heridas, necesitas un acompañamiento profesional. Necesitas un profesional de la psicología si es necesario. Porque el Señor hace su obra solo si quiere. Pero también tiene instrumentos en esta tierra que permiten que tú y yo seamos confrontados. Y cuando hablo profesionales de la psicología, que conozcan de la palabra de Dios. Porque cuando hablo de confrontar, es confrontar con la palabra de Dios, no con la teoría de la psicología. La psicología, lo que hay unas herramientas que te van a permitir llegar a lo más profundo. Pero el salmista fue claro. ¿Quién llega más profundo? Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen ¿para quién? ¿Para el bien de quiénes? De los que aman al Señor. Todo esto, esta poda nos conviene, nos cooperan. Toda poda será para que el Señor cumpla su propósito y su plan en ti y en mí. Tu llamado en ti y en mí. Es hora de cambiar la actitud frente a los procesos por los que estás viviendo. Que ando enfermo todos los días. Cambia la actitud. Te tiene enfermo porque necesitas podar algo y depender más de Él. Tu confianza dejarla en Él, no en las medicinas, no en el médico, en Él. Necesitas sanar algo que te está generando quizás eso. Deja que Dios haga para que te haga un nuevo fruto, lo que Él tiene para nosotros. Número 1, la poda saca lo mejor de ti. Número 2, te introduce en una nueva temporada. Y número 3, te lleva a dar más frutos. Vamos, colócate sobre tus pies. La poda duele, familia. La poda trae dolor, trae tristeza, trae desánimo. Pero mientras permanezcamos pegados a la vid, esto traerá más fruto. Porque dice la Biblia que mientras estemos pegados a sus enseñanzas y su palabra nos hará limpios. Yo le doy gracias a Dios porque en este lugar hay familias que llegaron a sus pies. Esto es fe, pero una poda para que demos muchos frutos. El Señor nos va a trasplantar esto bien, fe, pero ahora nos va a llevar a mucha más fe. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Que te va a doler, sí. Te da tristeza, sí. Pero mientras mi mirada esté enfocada en lo que está por venir, que es mucho mejor que la postrera,
que las segundas oportunidades son mejores, mi actitud cambia. Porque mientras estemos agarrados a la vid, Él dará los frutos. Solamente tú y yo tenemos que disponer nuestro corazón